La astrología no sirve para nada. Cada vez que digo que la astrología no sirve para nada, aparecen astrólogos. Hice un vídeo completo sobre astrología. Y los astrólogos te dicen que funciona, pero no pueden demostrarlo. Y lo que se hace, lo que siempre hay que hacer, pues es estudios científicos. Entonces, pues hay un señor que se llama, no me acuerdo el nombre, bueno, ya lo veremos ahora. Pero hizo una serie de estudios sobre astrología. ¿Cómo? Ah, sí, aquí está. Spencer Greenberg. Spencer Greenberg, que hizo un estudio. A ver, primero hizo un estudio de cuánto coincidían las personalidades de la gente con lo que decía la astrología solar. La astrología solar es la astrología simplona de 12 signos astrológicos que se utiliza para los horóscopos de los periódicos y que los astrólogos dicen que no sirve para nada, sobre todo porque no pueden sacarle mucho dinero. Ellos tienen que hacerte tu carta astral con el momento exacto de tu nacimiento, y entonces tu carta astral, con eso dicen ya que tienen información sobre ti. Y te sacan una pasta, una lana, un dinero, una guita, una mosca, por hacerte tu carta astral. Bueno, pues hicieron el estudio de los signos del sol y qué características tienen los Leo. Y luego resulta que la gente de Leo pues no tiene esas características, o las tienen unos poquitos, pero otros tienen características de Virgo, pero los de Virgo no tienen características de Virgo, sino de Escorpión, y así sucesivamente. Es decir, que es una distribución al azar, como era razonable esperar que ocurriera. ¿Por qué van a influir sobre ti unas estrellas que están lejísimas? Algunas de ellas están lejos unas de otras, las vemos juntas por la perspectiva, pero las constelaciones no son estrellas que estén juntitas, sino que algunas están mucho más lejos y otras mucho más cerca. Y las vemos como constelaciones y además se mueven. Y se mueven por la precesión de los equinoccios, y se mueven porque el universo se mueve, y las constelaciones hoy no son las constelaciones que había hace 10.000 o 20.000 o 100.000 años. Bueno. Pero los astrólogos usan la carta natal de las personas. Bien, pues estos compañeros de Spencer Greenberg diseñaron un estudio con la ayuda de 6 astrólogos. La cosa funciona así. Se le da a cada uno de los astrólogos objeto del estudio una gran cantidad de información sobre una persona real, es decir, las respuestas de una persona a 43 preguntas. Yo digo, la persona de letra A respondió así a estas 43 preguntas, y aquí hay 5 cartas natales astrológicas. ¿Cuál es la suya? Es una preciosidad de diseño. Es decir, si las características de una persona se corresponden a su carta natal, tú puedes tomar 5 cartas natales astrológicas y decir, no, esto se corresponde a esto. ¿No? Bueno, las otras 4 pues, son de otras personas, son señuelos. Entonces, cada astrólogo tuvo 12 personas a los cuales hacer coincidir sus características individuales con su carta natal astral. Si adivinan completamente al azar, es decir, que no tienen ninguna habilidad porque la astrología no funciona, el 20% de las preguntas las tendrán correctas, o sea, 2,4 preguntas en promedio de los 12. A mí me das 12 casos, 12 grupos de respuestas, de 43 respuestas de una persona y sus 5 cartas. Otra, 12 de esas, 12 grupos de respuestas de distintas personas y cartas natales de esas supuestas 12 personas, y tú tienes que decir cuál carta natal corresponde a las características de tal persona. Si por azar, si uno elige al azar, más o menos debe tener un 20% de respuestas correctas. Es decir, unas 2,4 preguntas, 2,4 casos de los 12 que se les dieron. Si la astrología no funciona, es imposible que los astrólogos tengan resultados mejores que los aleatorios. Y para que el estudio apoye la astrología, los astrólogos solo necesitan estar
un poco por encima de la adivinación aleatoria, es decir, del elegir al azar. No necesitan tener las 12 personas correctas, pero sí que tengan, hombre, por encima del aleatorio. Por supuesto, esto solo funciona si uno le dice, si los astrólogos creen que pueden hacerlo. Entonces, ellos se limitaron a los participantes que tenían experiencia astrológica previa y que dijeron que no, sí, yo lo hago mucho mejor que al azar. Seguro que lo hago muy bien porque soy un astrólogo profesional, yo años cobrándole a la gente por sus cartas astrales, etcétera, etcétera. Consiguieron a 152 astrólogos a los que les dieron los 12 grupos de respuestas y 5 cartas astrales para que lo hicieran. Los astrólogos estaban muy confiados en que tenían la capacidad de emparejar la carta astral con las 43 respuestas de cada una de las 12 personas. Los que tenían menos experiencia, después de hacer el experimento, los que tenían menos experiencia dijeron que habían acertado en 5 de las 12, lo cual ya no es muy confiable, o sea, como que no me da mucha confianza el astrólogo. Pero los que tenían más experiencia como astrólogos, que habían cobrado más dinero y habían vivido más años sin trabajar, decían que habían tenido 10 de 12, que de todos modos, si tú eres cirujano y matas 2 de cada 12 pacientes, pues no eres un gran cirujano. Bueno. Resultado. Ahí está. La distribución de la línea verde es la distribución que se espera cuando se elige al azar la coincidencia entre 12 personas y sus cartas astrales. Las barras azules son las de los resultados de los astrólogos, es decir, el 5% de los astrólogos tuvieron un 0% de respuestas correctas, el 20% de los astrólogos tuvieron el 20%, más del 20%, perdón, 2 más del 20%, 3 correctas más del 25%, más 4 respuestas correctas alrededor del 17-18%, 5 respuestas correctas solo el 5% de los astrólogos, y ninguno tuvo 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12 respuestas correctas, es decir, 12 aciertos de emparejar persona con la carta astral correcta. ¿Ok? Quizás los astrólogos con menos experiencia pues estaban bajando el promedio del grupo, ¿no? Ya sabes que esto puede pasar. Entonces vieron cómo varió el desempeño de los astrólogos con base en su experiencia astrológica. Y resultó que los que tenían más experiencia no tuvieron mejores resultados que los que tenían menos experiencia. Es decir, los astrólogos que tuvieron todas estas correctas y lo que se esperaba, si estaban todos eligiendo al azar, y la coincidencia es espectacular. Ni uno solo tuvo más de 5 respuestas correctas. Y como dice él, incluso si la mayoría de los astrólogos no tuvieran habilidad, la astrología podría demostrar que es eficaz si uno de los 152 astrólogos tuviera un desempeño excepcionalmente bueno. Le ofrecieron un premio de $1,000 a cualquiera que tuviera al menos 11 de las 12 respuestas correctas. Y resultó que ninguno de los astrólogos tuvo más de 5 respuestas correctas. Perdón, es esto. Y aquí tienes a los que decían: nunca lo he hecho antes, tengo poca experiencia, mucha experiencia, el amateur, he sido amateur y experto, soy un experto pero no de clase mundial, y soy un experto de clase mundial. Y ninguno de ellos superó las expectativas por azar. Pese a que más de la mitad de los astrólogos pensaron que tenían 6 o más acertadas, ni uno solo tuvo más de 5. Esta es la realidad de la astrología, hijos míos. Las características que usted tiene como ser humano, como persona,
No tiene nada que ver con su carta astral, con su carta natal. Nada, absolutamente nada que ver. Porque si tuvieran algo que ver los astrólogos lo sabrían, pero no lo saben. No tienen la menor idea. Obviamente se creía en la astrología en las épocas en que necesitabas un poco de orientación para las cosas y no tenías otro elemento a mano que no fuera el astrólogo de la corte. Pero en el año 2024 esto es totalmente absurdo. La astrología es una patraña, se demuestra una y otra vez que es una patraña y yo todavía no puedo creer cómo es posible que tengamos tan desinformada a la gente como para que vean a los astrólogos de medianoche en la televisión española y luego les llamen a sus números para pagarles dinero por sus patrañas. Verdaderamente me alucina.